bienvenidos a todos. Este horario inusual para nosotros de presentar un libro. Normalmente digo buenas noches, pero bueno, me parece muy bien con el sol acompañándonos la presentación de este libro Trasmayos de Santiago Gil, y quería agradecerle a él que bueno, que haya llegado hasta Madrid para presentar el libro aquí, también a La Discreta, la editora del libro, que otra vez haya querido trabajar con nosotros. Así que nada más, le dejo la palabra a ellos y bueno, muchas gracias de nuevo por su presencia. Muchas gracias por eso. Bienvenidos. En efecto, es un horario inusual, es lo que antes, cuando había cine los fines de semana por la mañana, se llamaba matinés. Presentar un libro, sesión de matiné, tiene su mérito, pero teníamos que amortizar, por una parte, la amabilidad, ¿no?, que es algo que le honra y le caracteriza, y por otra, las posibilidades de Santiago, que viene a firmar la Feria del Libro, y entonces hemos urdido la presentación de acuerdo con su agenda. Gracias a todos por vuestra presencia, gracias a quienes hoy me acompañan, Antonio y Santiago. Hoy cobra sentido, se lo venía diciendo a Santiago, y yo intervendré poco, cobra sentido el concepto de bucle. El hecho de que estemos aquí hoy los tres tiene algo de bucle, de reconstitución de un bucle. Los tres nos conocimos hace ya 5 años en la Casa de Canarias, con motivo de un recital a 2 voces que ofrecimos Santiago y yo. Y desde entonces hasta aquí, pues, aparte de una colaboración literaria bastante fecunda, se ha gestado entre los tres una amistad muy sentida, de la que yo me siento particularmente orgulloso, y estoy seguro de que ellos también. Estamos ante dos magníficos poetas, dos grandes amigos y dos personas que tienen mucho que aportar. Por lo tanto, a mí me resulta enormemente grato, aunque sea simplemente por eso, que ya sería poco, estar esta mañana con todos vosotros. Por lo demás, para La Discreta, publicar un libro de Santiago Gil en general y un libro como este en particular es un verdadero privilegio. Santiago, aparte de ser un poeta excepcional, tiene una rara virtud al alcance de pocas personas, que se expresa con una palabra que se usa poco habitualmente. La palabra se llama ascendiente. Santiago es una persona con ascendiente, es una persona con influencia en el sentido más noble y en el sentido más fecundo de la palabra. Yo he tenido ocasión de comprobar ese ascendiente en muchas ocasiones y particularmente he podido disfrutar a su lado del ascendiente que tiene para con sus lectores. Los lectores de Santiago probablemente serían capaces de batirse en duelo a primera sangre por él. Santiago pone cualquier cosa en Facebook y rectifico, Santiago no pone nunca cualquier cosa en Facebook, entiéndase. O sea, cualquier cosa en el sentido cuantitativo, que no cualitativo. Todo aquello que él pone en Facebook inmediatamente es me gusteado por decenas de personas que en tiempo real se manifiestan como si estuvieran pendientes de lo que Santiago fuera a decir. Es un fenómeno. Y he visto la relación personal, de afecto, de confianza y de admiración que sus lectores y alumnos del taller de creación literaria que tienen Las Bambas tienen con él. Sinceramente, en ese sentido es un fenómeno muy poco común. A eso se añade algo tan poco común en cualquiera. Santiago es un grandísimo tipo, es una persona íntegra, y esto es algo que conviene significar con especial entusiasmo. Que la integridad y la bondad se venden muy caras cuando se venden, no es el caso. Santiago es una bellísima persona, de cuya amistad me enorgullezco, al igual que la de Luis Antonio. Como editor he disfrutado mucho con la edición de este libro. De hecho, yo no suelo llevarme al único mes de vacaciones que tengo, que es agosto, nunca me llevo trabajo. Es una costumbre que tengo, salvo que sea lectura. No entiendo la lectura como un trabajo, la entiendo como un placer. Y yo me recuerdo a mí mismo leyendo, releyendo el original de Santiago, con mi mujer y con mi hija al lado. Mi hija es una admiradora incondicional de Santiago, que lo conocí hace mucho tiempo, y lo ha citado en trabajos suyos. Y yo de vez en cuando les pasaba poemas. Mira esto, mira. Y recuerdo que de aquellos momentos de piscina, entre otras cosas, nació una conversación con Santiago, que por supuesto yo mantuve en voz muy baja y apartado, porque entiendo que cualquier persona que lee, B, que habla de poesía en una piscina es sospechosa. Yo, por apartarme de voz muy baja, que no sé por qué estoy hablando de poesía, porque probablemente la desconfianza que suscito que después estas personas aprenden como un libro todos los días se multiplicará por 10 si encima hablo de poesía en una piscina. Quiero decir que fue un verdadero disfrute editar este libro. Acabo. Este libro es un libro redondo.
es un libro único. Santiago, en un alarde de humor negro de todo punto innecesario, ha llegado a decir con también innecesaria frecuencia que él podría morirse después de haber escrito este libro. No hay ninguna necesidad, ¿de acuerdo? No hay tiempo para morirse, hay muchas cosas que hacer y se necesitan libros como Trasmayos y poetas como Santiago. Por tanto, ese alarde de humor negro lo consideramos como exactamente eso, como un alarde. Pero es cierto que es un libro redondo. Santiago ha optado por poemas de una extensión moderada. Aquellos que me conocen saben que yo huyo de los poemas largos. La sostenibilidad de un poema largo no siempre es justificable y sin embargo hay personas que son capaces de sostener poemas largos. Pepe García Guerreiro, poeta discreto, en el sentido de miembro de la discreta, o sea, poeta excelente, sostiene poemas largos con pulso magistral. Pues aquí, en Trasmayos, Santiago opta por ese pulso en poemas redondos, cortos, que tienen verdaderos momentos aforísticos. Santiago también cultiva el aforismo, y publica aforismos, pero algunos de los versos que salpimentan Trasmayos en sí mismos podrían constituir aforismos. Leo 3 o 4 para que se entienda lo que digo. Es decir, entiendo que, cuando hablo de esta propensión al aforístico, entiendo que un libro como este solo puede ser el resultado, y me consta que es así, por razones que solamente tienen que ver con la confianza que nos confesamos, solo puede ser el resultado de una digestión pesada. Los libros contundentes, los libros rotundos, suelen ser el resultado de una digestión pesada, ¿no? Y me consta que esto ha sido así. Pero fijaos, por ejemplo, pongo 4 ejemplos. La vida es una inasible perplejidad. Valdría por sí mismo. O por ejemplo, cada nuevo paso envejece un poco más nuestro destino. O hay que contarnos para sobrevivirnos cada día. Y en el mismo poema otros 2, y acá. Sin emoción, la existencia se queda siempre en nada. O la vida solo se cuenta en la sencillez del verbo. Este es un aforismo extraordinario, que justifica no ya un poema, sino una reflexión profunda como la que subyace a este poemario. Por lo tanto, en nombre de Ediciones de la Discreta, a título personal, como tu amigo y como tu admirador, me siento honrado por haber tenido el privilegio de editar este libro, de tenerte entre nosotros, y yo no quiero robar más tiempo a Luis Antonio, que es quien va a decir cosas realmente sustanciosas, y por supuesto a Santiago, que es quien después nos premiará con sus poemas. Por mi parte, cuando tenía que decir, queda dicho. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad creo que ahora sí resulta extraño la presentación del libro a estas horas. Bueno, que Santiago Gil no es un poeta casual es algo que ya muchos sabíamos y que se denota perfectamente en este fantástico poemario. Él mismo se definía antes poeta que escritor. En alguna ocasión, con un vino como excusa en una de sus visitas a Madrid por el barrio de Lavapiés, un bate certero y clarividente, trascendente y de fondo, de peso, como gusta decir a muchos críticos. El libro que hoy nos centra, Trasmayos, se confiesa hasta en su propio título como una obra de taller, de dedicación diaria, de madrugada. Trasmayos, para aquellos lejanos al mar y que desconozcan su definición, es un conjunto de 3 capas de redes que los pescadores dedican a la pesca de fondo y de arrastre. Sin duda un hombre perfectamente elegido para esta obra. Ya en el prólogo introductorio, José Miguel Juncos Guerra se introduce la idea de recurrencia al pasado, cantera de recuerdos desde donde extraer la necesaria explicación del tiempo presente, acompañada de otra idea que dice lo que fuimos como base esencial de lo que somos y presumiblemente seremos. Así nos imaginamos a Santiago Gil, con su Trasmayo, arrastrando el fondo de su memoria y de su alma para, llegado a la orilla, seleccionar la esencia, el germen, la materia prima de sí mismo y transformarlo en alimento de su presente y motor de su futuro. Un trabajo arduo,
de cierto aquelarre existencial, quizás cierto proceso iniciático por aquello de la muerte del pasado y resurrección en el presente, batiendo contra el mar sus redes y buscando lo que ha de quedar y nunca debió esperar en el fondo. Pero entremos de lleno en el poemario. El primero de los poemas, Caricias, es fiel reflejo del discurso poético y esencial de la obra. Y cito: el tacto de la piel que amamos jamás se lo llevará por delante el Alzheimer. El poeta reniega de lo retórico o de las fórmulas más barrocas para lanzarnos a la imaginación representación fiel de la escena poética. Recuerda quizás aquella conversación en la que el poeta, ya anciano y enfermo, dice a su compañera: no sé quién eres, pero sé que te he amado mucho. El poeta no se ancla en el sentimiento, sino en la memoria eterna de su representación sensorial, en la expresión carnal vivida en plenitud y sin un fin más allá de la ruptura del tiempo y del espacio, pues es eso, a fin de cuentas, se nos antoja, el amor y la poesía. En versos del propio poeta nos queda algo de revolución. Santiago Gil vuelve al recuerdo, a aquellos pedazos de historias personales, a todo aquello que arrastra el trasmayo y no es alimento, pero sí parte fundamental de su historia, sus tesoros. Y cito: una colección de piedras y caracolas marinas, muchas fotos con más de 20 años. Pero no se queda en el recuerdo y canta la vida como una insaciable perplejidad en el poema Fiesta, casi una declaración de intenciones, pero sin aspiración de filosofía, sino de experiencia vivida y aprendizaje en los pequeños detalles de la rutina humana. Vivir es jugar al escondite contra uno mismo, disparar todos los días a la ruleta rusa del azar, gozar nirvanas, cavar fosas. El poeta se sincera, no pretende esconder el fantástico elixir agridulce de la vida que entrega sin complejo desde la vivencia íntima con la generosidad de un padre o un amigo. Como isleño, teniendo el mar como gran padre, como referencia, como compañero vital, sin sensación de cárcel o aislamiento, nos dice: este mar triste de otoño en primavera, o una avenida que atardece mojada por la lluvia, bufandas que ya estaban olvidadas en los cajones. Toma el mar como paleta sensorial, como atrezo sentimental para el poema. Se reconoce en cada imagen en el llanto del momento, la explicación casi gris, de domingos aburridos e interminables. El mar acompaña mientras el amor se aleja, aunque espera no sea futuro la imagen que vive para algunos de los dos. Vuelve al mar, como ya nos adelantaba el prologuista, a personificarse con la claridad y sinceridad de los versos de Dámaso Alonso, recorriendo la modernidad, pero con la misma desazón y turbidez de Gil de Viedma. Y regresas a casa, tambaleante y turbio, manchado con el sexo sucio de las madrugadas, vuelves como esos barcos oxidados y tristes. Santiago Gil recurre con asiduidad a los mismos escenarios, pero se descuelga en su poema Matemáticas, con una composición metapoética, se nos antoja. Nos habla del poema, de su composición, volviendo nuevamente a huir de lo platónico y retórico de este tipo de versos, y describiendo con dirección unívoca y brillante el proceso creativo. El poema lo escribes cuando no estás escribiendo. Después puedes hablar de inspiración. Para confesarnos, ya todo lo habías escrito mucho antes. El poema es visto como consecuencia, como resultado de la experiencia y reflexión macerada, no como un fogonazo casi milagro, citando al propio poeta. El poema como expresión última de lo vivido, como conclusión en busca de la trascendencia y la universalidad del sentimiento. Y casi en el centro del libro, el poema que da título al mismo, una genialidad destacable del poeta, en el que recorre la idea de trasmayo para decirnos, y creo que en este caso merece que lo cite completo: el mar lo va arrastrando todo, lo que somos y lo que éramos. En las orillas recogemos siempre las miradas, los trasmayos
no solo atrapan peces luminosos. Recurre luego, en el poema Preludios, a una idea que a muchos poetas nos asusta, aunque hayamos tardado algunos años en descubrirla. El poema como vislumbre de lo que tiene que suceder, como clarividencia, o como sencilla evidencia clarificada de la realidad del alma y la mente, cuando la marea revuelta y de fondo no permite traslucirlo todo. Son los versos los que avisan de las lluvias, como los huesos desgastados, como los pájaros que enmudecen. El poeta se confiesa, como decíamos al inicio, poeta antes que escritor o narrador, y así parece decirlo en su poema Regresos, donde nos habla de la inevitable vuelta al poema para continuar en escribiente con una daga elegante hacia los otros, pues otros fingen, tú escribes. Pero vuelven las borrascas a las páginas de Trasmayo. La lluvia acerca los océanos y va recogiendo la sal de las lágrimas en todas las desembocaduras del alma. No hay borrasca que no descargue ausencias. Vuelve al mar para elevarlo a la esencia de luz primordial o materia prima. Del mar se carga el cielo y de éste se descarga la ausencia. Un círculo creacional del paisaje en torno a la vida y al propio poema. Una transfiguración de ese mar de otoño en primavera antes mentado en un cielo de borrasca. En ese mismo tono gris, pero ya tornado a supervivencia, a observación del exorcismo pasado, el poeta reflexiona y nos dice: no reniegues nunca de tu sombra, para dejar como sentencia: el cuerpo nunca se proyecta más allá de la carne, en cada sombra hay un esbozo de tu propia alma. El poeta recurre no solo a la imagen isleña, sino también a vocablos y sentimientos propiamente insulares. Así lo hace en su poema titulado Magua, para definirla con acierto en las sencillas imágenes del tedio y la rutina. Así continúa Santiago Gil con una serenidad reflexiva y poética. Desde los primeros poemas cargados de desazón, de duelo y cierta búsqueda circular tras la pérdida y el desconcierto, vuelve a la serenidad. No circunda ya los escenarios, centra la imagen, la sitúa en el atril del presente, ni en el altar ni en el barro, y melodiosamente la desgrana. Ejemplo fantástico de esta nueva postura es el poema Remanso, así como Pompas. En Hotel California nos descubre una de las composiciones más sencillas y especiales del libro. Distancia entre lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre al tú poético, pero es en sí una misma vivencia. Fuera siguen los sueños, como muchas veces en meditación interior del artista, que reconoce en quienes le rodea o quienes le observa. Todo camina conforme a lo que la naturaleza obliga. Y cito: unos jóvenes músicos rockeros que todavía sueñan, nos dice Santiago Gil. Pero en el interior, en la profundidad, en la lejanía de ese tiempo de sueños, ilusiones y futuros idealizados, el tú poético es avisado. El poeta no existe en el poema sino por la profecía, por la observación del mundo que camina como debe y la observación del evento natural transfigurado en el sentimiento de a quien se dirige. El poeta ya no referencia al yo, ni se centra en lo que sucede en él, sino que comienza a leer lo que le circunda. Y si acaso se refiriera a él mismo, lo toma con la sana distancia impersonal. Sana pues ese espacio entre el autor y el poema, entre lo que hace y lo que siente, entre la descriptiva de lo que observa y lo que sucede, es sin duda una postura sólida de reflexión y avance. En este libro de Santiago Gil, Trasmayo, tan acertadamente publicado por La Discreta, nos trae a la memoria ese poema de José Manuel Caballero Bonal, Guárdate del Eteo, que en su final sentencia: ese recuerdo que defenderé, que me defenderá contra la sordidez de la virtud. O un derrotado Ángel González, que descubre al fin lo que ha dejado atrás, emprendiendo el viaje natural hacia adelante. Atrás quedaron los escombros, humeantes pedazos de tu casa, veranos incendiados,
sangre seca sobre la que se ceba, último buitre el viento. Un libro esencial y referencial de la obra de Santiago Gil, que nos descubre a un escritor, ante todo poeta, que se vuelve a entregar al lector con la humildad, certeza, delicadeza y brillantez como pocos autores. Un trabajo ejemplar, como ya indicamos al principio, nada casual, que resulta de la permanente creación como resultado de la reflexión y observancia, con la sana intención de amar la palabra y el silencio, y trascender a través de esto a la universalidad de las almas imperecederas. Desde la experiencia, pero no solo por la experiencia, sino por la grandiosidad aprendida en ella, desde el silencio, pero no por la elevada atalaya de la observancia, sino por la universalidad de los detalles con los que entendemos el mundo y a través de éste a uno mismo, desde el pasado, pero no por derrotarse en la propia derrota, sino para recoger amarras, despedir el puerto y lanzarse al mar con maestría, desde la rutina del trasmayo, pero no para quedarse en el arrastre pesado de las figuras y decoro, sino para crecer en el poema con aquello que en esencia es y en alimento transforma. Bienvenidos y bien hallados en la orilla de Santiago Gil, donde en la arena, sencillamente y sin pretensiones, nos habla como un murmullo de oleaje, a veces otoñal, a veces bravío, en tiempos de mar de fondo, de su trasmayo. Muchas gracias. Soy un tipo con suerte y la vida me lo demuestra a cada paso. A veces parece que te cae el mundo encima y sin embargo a los 2 minutos al día siguiente te encuentras situaciones como la de hoy, rodeado de tantos amigos y rodeado de Santiago y de Luis. Y bueno, todo lo que puedo decir es poco ahora mismo. Y lo que puedo decir a la discreta, a lo que hace la discreta, a lo que ha supuesto para mí publicar este libro, porque hay libros que uno guarda y que solo entrega a aquellos que saben que pueden tratarlo como uno quisiera que fuera tratado. Hay otros libros que te la puedes jugar o que puedes soltarlo de otra manera. Este es un libro muy especial para mí, un libro en el que a lo mejor no lo hubiera sacado nunca si no hubiera tenido la mano, si no hubiera tenido la posibilidad de la discreta en el camino. A la discreta llegué por Luis Junco en su día, de una forma como todo en la vida azarosa. A Santiago López Navia llegué de otra forma azarosa a través de Luis Junco y de Luis, o sea, ambos Luises. Y finalmente, tras presentar varias propuestas y demás, Santiago me llamó un día y me propuso y me dijo que había sido seleccionado para publicar Trasmayo. Tuvimos un proceso largo, benditamente largo, porque en ese camino había un Trasmayo original que se recoge en este poema al que se le une ese otro Trasmayo que has descubierto tú ahí. Y se convirtió en esa obra redonda, ¿no? Le faltaba la segunda parte, le faltaba lo otro, le faltaba ese círculo. Luego tuve la inmensa suerte de contar con Mónica Santana para esta maravillosa portada de Tesis Avisales y el diseño, también azaroso, porque no estaba previsto, pero son así las cosas de la vida, de Tamara Junco. Yo no he trabajado nunca tan cómodo en una editorial como con la discreta, tan respetado, hasta el mínimo detalle, cualquier corrección, no se quita el sombrero y ante situaciones como esta y entre proyectos como este, ¿no? Hace 25 años yo paraba 7, 8, 9 calles un poco más abajo, vivía en la calle Tesoro, en Malasaña, y era un frecuente, y frecuentaba garitos de poeta, bohemios, borrachos, de absenta y demás. Confundía la poesía con la bohemia, como decía Rubén Darío, viste salvo de la bohemia, ¿no? Me decía Santiago, son los procesos por los que a veces pasamos, inevitables, ¿no? Generacional. Pero claro, hoy estoy tan cerca que te parece mentira que haya pasado tanto tiempo y no me te alegra de que haya pasado ese tiempo sobre ti, ¿no? Yo, menos mal que no publiqué ningún poema antes de los 30 años, que pude quemarlos todos. Mi padre guarda la carpeta de los primeros poemas de 18 y 19 años. Pero uno ve la vida desde lo que escribe, ¿no? Antes de acabar en Malasaña, yo recuerdo la carrera de Derecho en tercero,
curso arriba, curso abajo, que no iba nada mal, hubiera sido un abogado en provincia, con la vida más o menos resuelta. Y se cruzó la poesía en mi camino. Se cruzó Una noche de junio, que es el título de uno de los libros de poemas. Se cruzó, recuerdo, preparando selectividad, que era un lector de poemas. A mí la literatura me importaba 3 pitos hasta los 15, 16 años. No leía prácticamente, leía lo mínimo. A mí me gustaba jugar al fútbol, estaba haciendo gamberro, estar en la playa, estar en el barranco. La literatura era... Hasta que todo eso, jugar al fútbol, estar en el barranco, estar en la playa, no te daba la respuesta por lo que buscaba. Y tuve profesoras de literatura que cambiaron mi vida, profesores y profesoras. Eduardo Perdomo y sobre todo María Teresa Ari, sobre todo, por encima de todo, María Teresa Ojeda. Esa profesora cambió mi vida en el instituto, en tercer y en poco, porque me puso delante poetas como César Vallejo, como Antonio Machado, como Juan Ramón Jiménez, sobre todo. Un poeta que ella destacaba muchísimo y que yo he venido a redescubrir 20 años después con la fuerza y con la entereza que ella destacaba, ¿no? Sigo un poco el camino, pero ya he tocado por esa magia de la poesía, preparando selectividad. Recuerdo perfectamente en Agaete, aquí Eusebio puede ser testigo de eso, aquello y escribe un poema, escribe 2 poemas y te quedas ahí como recuerdo una película que el profesor Sinado Bergerá hace muchísimos años, la película soy poeta, esto a las 2, 3 de la mañana y nada, te metes en derecho, pero siempre ya comienzas a escribir versos horribles, infumables. Tratando de patar, tratando de utilizar palabras que ni conocía, estas cosas que, bueno, cursi, pasar de un extremo a otro, ¿no? Que es lo que hoy mucha gente, y no vas a criticar a nadie, salen como poetas. Me da pena las redes sociales. Si yo hubiera tenido redes sociales entonces, me hubiera repetido toda mi vida, ¿no? Si hubiera soltado todo aquello y se hubiera quedado por ahí. Por suerte lo conocen 4 amigos, y bueno, y entre una cosa y otra, la literatura o la poesía no solo te acerca a la palabra, te acerca a la vida, a la forma de entender la vida. Es decir, ¿qué diablos hacemos aquí? Esto es tan efímero, tan inasible, que a mí estar aquí estudiando. Y esa fuerza de con la ñagaza, con el discurso de decir voy a ser el poeta, me fui a Londres con 22 años y lo dejé todo. Es un bochinche en la rama de Agaete con Eusebio Barroso y con otro amigo. Y sin decirle a nadie, con lo que saqué de ese dinero, me largué a Londres. Estuve ahí un año y medio. No tenía lectura, apenas tenía lectura, es lo que le pasa también a mucha gente ahora, es lo que digo yo en mi taller. A escribir se aprende leyendo y se aprende con tiempo, no hay más tupidas. Y allí me acerqué más a las lecturas, volví para atrás, me vine aquí a Madrid a hacer periodismo, empecé a escribir novelas, a publicar novelas, pero sobre todo empecé a leer durante muchísimo tiempo. Me vine a publicar casi 20 años después de aquel poema, de aquella noche de junio. Publiqué novelas, lo más cercano a poesía eran aforismos o microrelatos, pero no me atrevía a dar poesía impresa. Y seguía escribiendo lo más que tenía, no me atrevía. Poetas para mí eran, aquí está Rafael Bocería, está Federico Silva, la gente más cercana para mi poeta era como... considero que en poesía, después con el tiempo descubre que hay un amplio espectro, ¿no? Que cabemos todos, cada uno con su forma de entender la poesía, y creo que no creo en estos enfrentamientos de escuela, sino creo que cada uno busca el camino y la manera de llegar al lector de la forma más sincera, honrada y noble posible, ¿no? Entonces lo que hacía es que los poemarios los presentaba a concurso. Presenté al Ciudad de Las Palmas 2 poemarios. Partía de la base de que no iba a ganar, pero podía haber opciones porque había dos accesses que te publicaban los poemas y uno lo quería que de alguna forma que te publicara, efectivamente, no me lo gané, ni mucho menos, pero obtuve un acceso en ambos. Entonces pude publicar los 2 primeros libros, entonces lo publiqué con esa coraza de decir, no los he llevado yo a presentar, los presenté en un concurso y alguien los eligió, ¿no? Y era un poco, la novela si la llevas, yo de hecho de ninguna de mis novelas me arrepiento, me pueden gustar más o menos, novelas que las ves ahora y reconoces las posturas, pero tienes 100, 200 páginas y ahí te salvas, ¿no? En la poesía no te salvas, la poesía si pasa el tiempo. Y de hecho, con el que gané un primer premio en Esperanza Espínola, yo particularmente ahora de ese libro no salgo ni un solo verso, pero ni un solo poema, ¿no? En serio. Cuando he vuelto para atrás, en esa evolución del tiempo, en ese paso, en esas otras lecturas, en esa experiencia vital, particularmente, esos 3 poemas, esos 3 libros premiados, de esos 3 salvo algunos de Una noche de junio. Entonces,
Ese es también el riesgo de la jodida poesía, ¿no? Del paso del tiempo, ¿no? En mi vida tengo un batacazo tremendo, personal, que se fue gestando, sabes que las cosas se anticipan antes y realmente cuando suceden, no suceden, han sucedido mucho tiempo antes, como decías tú, lo que yo siempre digo, suelo decir que no es del todo mío. O sea, fue una vez un poeta amigo, Tomás González, cubano, en Agaete, paseando, y recuerdo que le dije, joder, Tomás, tengo aquí un papelito, Santiago, se escribe cuando no se escribe, que tampoco sería de él, porque lo que no es plagio es tradición, ¿no? Entonces, cuando cae todo, yo no podía escribir novela, me costaba escribir artículos, apenas podía leer otra cosa que no fuera poesía y solo podía escribir poesía. Yo he estado fase en mi vida, he estado 4 o 5 años sin escribir poemas, pero en aquel momento solo cabía la poesía. Escribía borbotones, escribía de una forma torrencial, muchísimo. Aquí solo hay posiblemente un 5 o un 10% de todo aquello que necesitaba sacar, que no encontraba otro consuelo. O eso, emborracharte que no quería, o tomar pastillas que tampoco quería, o dejarlo todo que tampoco podía. Entonces, la poesía fue en ese momento, siempre lo digo, lo que te queda, ¿no? Cuando lo pierdes todo absolutamente, te queda el verso, como lo quieres entender. Y ahí es donde va saliendo Trasmayo, ¿no? Se va gestando y termina, y yo creo mucho en la suerte de los libros, creo mucho en que, cuando me dicen, no, ¿qué tal libro? Sino tal, habrá miles y miles de inéditos que nunca llegaremos a conocer, de escritores que nunca han publicado. Pero yo sí creo que de una forma o de otra, aquello que realmente tiene alma, que realmente ahí estará, y si no será ahora, será dentro de 100 años, creo que de una forma otra milagrosa, y tuve la suerte de que no solo lo puedo publicar, sino lo puedo publicar a nivel nacional, cuidado, y como dije al principio, con todo el cariño del mundo, ¿no? Y nace Trasmayo. Y bueno, Trasmayo es el título, como comentaba Luis, que viene de ese poema, lo puse por aquí, yo termino diciendo, o que vimos aquí cuando preparamos la sinopsis, que lo importante no es lo que ha conservado intacto, el recuerdo. Lo que vale es todo aquello que finalmente acaba convirtiéndose en verso. El Trasmayo que separa lo que creíamos que valía de lo que realmente ha merecido la pena. Lo que realmente ha merecido la pena, que casi nunca es lo que creemos que merece la pena, ¿no? Yo me crié, soy de un pueblo del norte de la isla de Guía, pero toda mi infancia la pasaba en Agaete, cuando Agaete era Agaete, antes del destrozo del muelle y antes de la barbaridad del Canicho Guato. Entonces, claro, comparto el registro José Barroso, que también se crió conmigo y sabe de lo que estoy hablando. Esa última hora de la tarde, absolutamente sin nadie, una marea vacía en la salina, esa sensación de estar solo y acompañado en el mundo, esa sensación de ver que la vida es tan sencilla como ver llegar esa falúa y ver sacar ese chinchorro, como llamamos allá por Trasmayo, y esa simpleza, ¿no? Para mí la literatura, con el paso del tiempo, es un poco parecido a que trabajo los pescadores. Nosotros cuando nos emborrachábamos en Agaete, en esa edad de la bohemia, para escribir poemas, recuerdo que casi todos queríamos ser pescadores. Hay una canción de Javier Crae maravillosa, que es en la costa suiza, que él habla que no hay mar, ¿no? Y entonces él, con esa ironía fantástica, habla de que y salir a pescar y pescar lo que te dé la mar y volver a la orilla y gastarte lo que te dé en comer y en beber y devolver al mar lo que es del mar y acostarte y volver a empezar, ¿no? O sea, al final es tan sencillo como eso. Y lo que queda, lo que uno aspira a dejar en este mundo, es aquello que es y en la medida lo que te ha tocado desde el punto de vista de la escritura, desde el punto de vista de la poesía en este caso. Como decía Luis al principio, yo siempre fui un poeta sospechoso, donde quiera que estaba. En el periódico era el periodista poeta, en la novela era el novelista poeta, en la poesía soy el poeta novelista. Entonces está siempre ahí en tal, pero por encima de todo me considero poeta no porque puedas valer más o menos como poeta, sino porque llega a esto por la poesía. Porque si yo entré a la literatura fue por verso, no entré por la narrativa, no entré por el periodismo, entré directamente por un verso. Particularmente hay poemas que te marcan. Yo lo tenía, yo voy a contar dos anécdotas y ya pasamos a la lectura. Creo mucho en todos estos azares, en cómo enreda el azar, como decía Silvio, ¿no? Hoy en el avión
terminé la carta del padre de Kafka. Me quedó, bueno, la terminé en la vida. Había escrito un texto sobre Kafka, el insecto, hacía como 15 o 20 días. Guadalupe testigo que se lo pasé en su momento, que lo pasé alguna vez para que lo leyera. Y lo dejé programado en el blog. Y esta mañana, muy temprano, a las 4 de la mañana, en lo que llegaban ellos a buscarme en el taxi, me metí rápido, ¿qué tenía hoy? Porque yo voy al blog y digo, ¿qué tenía hoy? Yo mismo, a veces no sé lo que... Y comparto el texto de Kafka. Y según llego aquí hoy, me encuentro colgada una camisa que pone Kafka. Y aquí estoy con Kafka. Repito que Santiago le vale la talla M. Yo quiero una de poco. En lo que traía escrito y no citaba nada, no citaba ningún autor. Iba a citar, ponía 4 referencias, más o menos lo que he ido diciendo, con 4 frases. Solo citaba a César Vallejo, Los Heraldos Negros, que fue un poema que a mí me cambió la vida. Hay golpes en la vida tan fuertes, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, ¿no? Y cuando llego al libro, también me encuentro en un cuaderno de notas con Vallejo sentado, supongo que en un boulevard de París. La vida, la literatura y la magia. En París con la voz. Por ahí algo de eso, ¿no? Y eso, y muchísimas gracias por estar aquí y un placer inmenso poder compartir estas manos en Madrid. Gracias. Habíamos previsto una pequeña lectura, la improvisamos anoche y anoche sabíamos que íbamos a leer, yo seleccioné un par de poemas y nos pusimos un poco de acuerdo. Y bueno, teníamos ahí marcados algunos de los poemas. Si quieres por el 18 que yo cito antes con Tesoro, y vamos saltando un poco un poema a otro. Yo voy a leer Tesoro, en lo que tenga el libro en la página 18. Uno tiene sus muertos para cuando toca llorar y un pedazo de cielo para mirar lejos. También un pozo tibio de ternura, emociones distantes, inolvidables y un paraíso perdido en la infancia. Una colección de piedras y caracolas marinas, muchas fotos con más de 20 años y el calor de todos los veranos. Yo veo matemáticas. El poema lo escribes cuando no estás escribiendo. Después puedes hablar de inspiración, de fogonazo casi milagroso, de éxtasis o de desarraigos. Ya todo lo habías escrito mucho antes. Faltaban solo las palabras. Pero eso no es más que la matemática del verso. Bueno, yo he seleccionado A la deriva, que ya lo citaba en el texto. Y regresas a casa tambaleante y turbio, manchado con el sexo sucio de la madrugada. Vuelves como esos barcos oxidados y tristes que solo navegan rutas olvidadas. Abres la puerta, a veces vomitas, y te tiendes en el sofá con la tele encendida, todos los sábados y todos los domingos por la tarde. Ese poema tiene muchas reminiscencias de 2 poemas que me marcaron a mí en su momento. Poetas que luego con el paso del tiempo siguen teniendo su pozo, pero que a lo mejor no envejecen igual. Gil de Viedma, Pandémica y Celeste y contra Jaime Gil de Viedma. Los poemas que leí en Malasaña en aquella época, que cuando ibas a convertirte en poeta, eran los poemas que terminamos ahí cantando. Voy a leer Mar de Otoño y Primavera. Este es un poema que juro que escribí, y lo sabe Santiago porque se lo pasé en la primera versión de Trasmayo, 4 o 5 años antes de separarnos. Cuando lo saqué, todo el mundo lo ha identificado, de hecho ha habido reseñas, hombres, etc. Como pero bueno, esas cosas que anticipas y que crees con. La profecía a la que se refería. Sí, la profecía de que a veces escribes lo que termina pasando. Esas camisas de Kafka que se encuentran cuando llegas a los sitios. Este mar triste de otoño en primavera, una avenida que atardece mojada por la lluvia, bufandas que ya estaban olvidadas en los cajones, paraguas que rompe el viento de la costa, y tú tratando de explicar por qué me dejas. Aún recuerdo cada una de tus palabras, confundidas con el olor de la tierra mojada, y la brisa de mar adentro que traía el viento. No es que no me quisiera, ni que hubiera dejado de adorarme. Según tú fue el tedio, el hastío, los domingos aburridos e interminables. Dices que no hay otro ni otra, que es parte de la vida esta derrota. En fin, que el futuro te regale divertimento, que nunca más te densa la decana y la monotonía, ni el desamor, ni el desencanto, ni te quedes jamás, Dios no lo quiera, ante uno de estos mares tristes de otoño y primavera.
Yo leo tuyo y nuestro, y tu noche, y mi alegría, y tus caídas, y mis equivocaciones, y mi noche, y tu alegría, y mis caídas, y tus equivocaciones. Hace 1000 años no sabíamos quiénes éramos. Te voy a leer todos ellos, en página 37 para que no tenga el libro. Son otros los que vuelven. Todos ustedes se extraviaron en el tiempo. Ni el niño que trepaba a los árboles, ni aquel joven perdidamente enamorado, ni tampoco el que quería morir en estas costas. Son otras las olas y otras las miradas. Hazte a la idea de que ellos están muertos. Tampoco escribiendo los terminarás encontrando. Voy a leer ahora. Donde se tiene que ir, pero tiene que hacer la comida. Página Santiago. Página 45. ¿Qué fue de tu carne, Abba? ¿A quién le importan ahora las caricias? Aquellos polvos ebrios en la madrugada. Que te quiten los orgasmos, Abba. La transgresión tigresa de la sábana, el temblor, la saliva, todas aquellas benditas noches de la iguana. Huecos. Escribe algo, no importa la palabra. Hay que llenar los huecos de la ausencia. Construye alguna frase que contenga emoción. Sin emoción, la existencia se queda siempre en nada. Hay que contarnos para sobrevivirnos cada día. No pienses ahora en el olvido. Escribe y luego vive por ese orden. Y ama si quieres eternizarte un poco más. La vida solo se cuenta en la sencillez del verbo. Preludios en la página 43. Son los versos los que avisan de las lluvias, como los huesos desgastados, como los pájaros que enmudecen, como el olor de la tierra mojada. No importa que escriba el día, no importa que escriba que el día está soleado. Cada palabra que trazo ensombrecerá el paisaje. Mañana el día amanecerá inevitablemente sombrío. Nunca tendría que haber escrito este poema. Voy a ver, Sarita. La vida se escribe azul algunos días, con luminosa tinta de mañanas de verano. Palabras humedecidas por una suave brisa que borran en los espejos todos tus naufragios. Esos días te miras con quietud de ojos abisales y dejas que tu destino se remueva en la orilla. Todo lo que escribes se lo llevarán las aguas. Solo te queda la arena que se te va pegando al alma, el salitre que te acaba protegiendo de los desengaños. Yo leo Escribientes, que es un soberbio poema de 2 versos. Otros fingen, tú escribes. La derrota es siempre más cruel para el que la cuenta. Ocasos, en la página 49. Escribo antes de que oscurezca y la tinta también se vuelva noche. La palabra aún se confunde con el ocaso. Demasiada claridad acaba matando al verbo. Yo leo Serenidad, dedicado a Isabel Gil Santana, que es a quien me lo he dedicado el libro. Por eso es el libro más importante de mi vida. Tocas mi cara una y otra vez estrenando la vida. Juegas a reconocer todos los sabores que te rodean. Sonríes pletórica o te enrabietas caprichosa, y todo te lo quieres llevar a la boca. O levantas las manos ansiosa queriendo alcanzar el cielo. Tu mirada llega serenando cataclismos a lo largo del tiempo. Inasilves, en la página 54. No somos más que el eco de un acorde, el aire que roza la cara en la ventisca, la nieve que se deshace entre los dedos, el libro que carcome la polilla del tiempo, la arena que se confunde entre la espuma, una mirada perdida en el vaho de los espejos. Divinos, en la página 63. Da lo mismo que vengas de atravesar desiertos o que no entiendas ni siquiera el aire que respiras. Importa poco el paso que marquen tus pies cansados
o que sonrías aún en las más cruentas batallas. Todo el tránsito de sueños, somos sueños, ficciones en medio de la nada, dioses extraviados. Por eso solo nos puede curar el amor, el divino amor que un día aparece para salvarte. Abecedario, en la página 65, un poema in memoria dedicado a una buena amiga, Ana Denis, la bibliotecaria de Santa Brígida, donde vivía en Santa Brígida, una tipa que me acercó a muchos poetas. Hay quienes dejan presencia de palabras cuando pasan, colocan miedo como que colocan sueños en los anaqueles, porque saben que una biblioteca es una gran reinvención diaria. Quien vive entre palabras siempre se termina quedando, una letra, un verso, un par de renglones. No somos mucho más, verbos eternizados en el universo, infinitas sombras, confundidas en interminables abecedarios. Diríamos en la página 51. El equipaje nunca pesa si se ajusta a tus necesidades. No es necesario que te lleves una casa a ninguna parte, ni que cargues con los enseres que nunca utilizas. Tampoco conviene acumular penas en los traseros del alma. Lo que cargues contigo debe ser lo que tú mismo eres. Esa liviana presencia que camina asombrada por el mundo. La luminosa sonrisa que se asoma renovada cada mañana. Todo lo demás solo servirá para encarecer tu propio viaje. Siluetas en la página 71. La marea no logra arrastrar todas las sombras. En la bajamar queda el rastro de quienes fuimos escondidos entre las grutas más ocultas de las rocas o en el fondo de los charcos que aquietan las aguas. La orilla no solo es un destino para los olvidados, las olas nunca terminan de borrar todas las siluetas. Página 89, llamados perdidos. Quedan los números que no marcaste, los amores que no llegaron a ninguna parte. Ni siquiera recuerdas los prefijos que tus dedos tecleaban autómatas y esperanzados. Entonces no había teléfonos móviles, ni pantallas donde vernos las caras a diario. El amor era una llamada perdida en la madrugada. Este poema Amanuenses, que es el penúltimo de mi selección, habíamos quedado en 8 cada uno, más o menos. Me queda uno. Estamos en la última ronda casi. Este poema me parece muy valioso porque en aquel recital que dimos Santiago y yo en Casa de Canarias, yo dije que no concebía la escritura de la poesía si no era a mano y en papel. Incluso para demostrarlo, llevé en ese momento un poema recién escrito precisamente con todas las tachaduras y lo mostré para que se considerase la importancia de la escritura del poema como un ejercicio que no tiene sentido en una pantalla. Y supongo que nuestros amigos narradores igual pueden escribir más fácilmente en un ordenador, igual, pero los que escribimos poesía no concebimos, yo por lo menos, estoy seguro de que nosotros tampoco no concebimos la escritura directa de un poema en pantalla. Tienes que sufrirlo, tacharlo, dejarlo dormir en una hoja de un papel. Amanuenses sintoniza plenamente con ese espíritu, por eso lo he seleccionado. Trato de escribir todos los versos a mano, para que no desaparezcan las tachaduras. También para sentir la presión de las palabras, los caminos de tinta que recorren el papel y las sombras que se adelantan siempre al verbo. Las pantallas solo guardan la asepsia del poema. Remansos en la página 82. Todos los océanos acaban siempre en un remanso, incluso en las revolturas o entre las olas más violentas. El agua se aquieta como se adormece el tiempo en los pantanos. Cuando vayas a la orilla, no extravíes tu mirada en los horizontes. También dentro de ti habitan infinitos remansos donde resguardarte. Yo voy a terminar con Arado. Lo que decía Santiago ahora, porque veníamos hablando antes, yo particularmente la narrativa la estoy publicando en digital, la novela. Y la poesía, hasta donde pueda, quisiera que fuera en papel. Este libro es en papel y hay en vistas otro libro en papel. Pero no sabes si yo sí escribo mucho en pantalla. Yo creo que escribe donde tienes a mano. Si tengo un bolígrafo en papel escribo, pero sí que como se escribo en la arena, que lo hago muchas veces, con
bajan con la marea baja y se llevan lo que tal. Hay un poeta popular, el famoso Cabrero, el cantante de flamenco, deja escritas las coplas, o dejaba escritas las coplas en el camino, sobre la tierra, y luego en el camino de regreso las retomaba. Escribe donde yo creo que escribimos de tal, lo que pasa es verdad que en edición yo creo que la poesía será lo que sobreviva al papel, casi seguro, ¿no? Dentro de la importancia que posee. Termino con Arado. Los que persiguen el vuelo de las aves solo son pájaros extraviados en el tiempo. Alguna vez se tocan la espalda con disimulo y reconocen temblorosas alas debajo de los huesos. Y yo acabo con Divinos, cuyos versos finales son todo un mensaje y una propuesta que creo que todos podemos suscribir. Da lo mismo que vengas de atravesar desiertos o que no entiendas ni siquiera el aire que respiras. Importa poco el paso que marquen tus pies cansados o que sonrías aún en las más cruentas batallas. ¿Morales, tú antes? Sí. Da igual, vamos con ello. Todo es tránsito de sueños, somos sueños, ficciones en medio de la nada, dioses extraviados. Por eso solo nos puede curar el amor, el divino amor que un día aparece para salvarnos. Merece la pena el bis. Muy bien. Yo termino con campanas. No recordabas el tañer de estas campanas. Siguen repicando cuando llega la alegría, golpeando quedadamente cada hora que pasa, entristeciendo la tarde si traen algún muerto. No importa que hayas estado lejos muchos años. Ellas te siguen recordando, cada vibración es eterna, un eco interminable que acaba expandiendo tu propio universo, un sonido lejano que a veces acaba enturbiando de nostalgias, el golpe monótono del tiempo que despierta a las palomas de la plaza. Segundo, yo voy a acabar con un poema que citó Luis antes, que yo lo quité, lo puse, lo quité. ¿Va a referirme a ahora? Y entonces Santiago me dijo, ¿por qué lo vas a quitar? Digo, es que no lo veo. Y hubo, quitamos muchos poemas, pusimos, ese fue un trabajo maravilloso porque es un lujo trabajar en una editorial donde tienes un sentido crítico de gente y un sentido crítico en el otro lado. Bueno, como quiera, Santiago, a mí ese poema, y fue un poema que recuerdo, saqué a mi perro a Fleco por la mañana en Santo Domingo, y hay un local ahí que ensaya un grupo de rock por la mañana, y eran chiquitos de 16 años tratando de tocar Hotel California, muy desafinado. No es fácil tocar ese tema. Y entonces estaba diferente, entonces directamente llego a casa y lo pone. Entonces es el clásico poema que te... Lo voy a leer, Hotel California. Y al final, con el paso del tiempo, son de los poemas que pasan bien el tiempo. Y era cuando afuera tocan Hotel California, unos jóvenes músicos, rockeros que todavía sueñan. Hay aviso de temporal en tu alma, un trueno silencia tus palabras. ¿Por qué eliminar un poema así? Y ahora, como estamos en familia, quedáis invitados a tomar algo en este bar que hay aquí al lado según salimos. La bicicleta también es discreta en sus presupuestos, con lo cual tenéis un equipo.